Saludamos a esta hora a nuestro primer invitado. Él es Edwin Osorio, él es Rodríguez, él es abogado especialista en Derecho Administrativo. Qué bueno que esté con nosotros hoy nuevamente, abogado. Aquí en Clickracia, el poder de la información, un clic, la democracia en la información, formación por la democracia. Bienvenido. El día, Roger, a ti y a todos nuestros escuchas y oyentes de este programa. Muchas gracias. No, con todo gusto, señor. Tenemos también al doctor Manuel Ballesteros, ¿o no? ¿Qué me dice por aquí? No, todavía no está otro invitado, el doctor Manuel Ballesteros, quien es abogado especialista en Derecho Financiero. Vamos a ver si llega en un instantico, pero venga, yo le pregunto antes, doctor Edwin Osorio Rodríguez, abogado administrativista. Es que en estos días, lo pensé usted nuevamente, con estos aguaceros. Recuerda que la vez pasada hablamos sobre la responsabilidad estatal, porque hay que tener en cuenta que lo que pase en las vías públicas podría ser por negligencia o por omisión, responsabilidad de la administración. O sea, estamos hablando de la caída de árboles produciendo daños y hasta lesiones personales y muerte. ¿Usted qué avance ha habido en ese sentido, doctor Edwin, entendiendo que en esos días también hubo tempestades y caídas de árboles en las vías públicas? Sí, en efecto, lo que se ha visto en los últimos días por parte de la administración distrital y todo lo que es el área metropolitana, Roger, hemos visto que los ciudadanos de la ciudad, valga la redundancia, que en efecto se han elaborado, se han llevado a cabo obras, ya es de notoriedad pública ese tipo de situaciones, pero en esos avances que estamos teniendo, y dado que el problema persiste y continúa, habría que hacer un derecho de petición frente a estas autoridades para que dentro del inventario arbóreo del que hablábamos en ese programa se nos diga cuáles árboles, en qué sectores están, qué elementos de estos presentan patologías para efectos de seguir en esa defensa de los derechos de la comunidad, y en particular de una situación que ya, como lo manifestábamos en su momento, es normativa y que pone en riesgo a la población, y por lo tanto se hace necesario seguir indagando sobre esta situación, porque los daños siguen persistiendo, y lo que se comenta es que son muchos los árboles, pasan de un centenar, los árboles que tienen que ser talados por estas patologías, estos encharcamientos que presentan, y por lo tanto se hace necesario que sigamos en esa dinámica de investigar y de seguir protegiendo los derechos de la comunidad, y por qué no evaluar acciones tendientes a la protección de esos derechos, como la acción popular, como lo comentábamos en su momento, Roger. Imágenes de cómo se hace esa actividad de auscultar la salud del árbol. Es maravilla, haga de cuenta que le estuvieran poniendo un electrocardiograma, un electrocardiograma, que le estuvieran haciendo toda clase de exámenes médicos. Maravilloso. Son seres vivos y por eso son también obligación, en este caso creo que son funcionarios del área metropolitana del Valle de Aburrá, su atención. Pero son también seres peligrosos, porque cuando se descuidan producen, como ya lo hemos dicho, en medio de las tempestades, caídas que son fortuitas. Pues nadie está diciendo que es la administración la que manda a caer el árbol en el momento en que pasa un carro para que caiga y lo destruya o mate o hiera a alguien. Entonces, por eso muy bien esa labor que se realiza y estamos viendo ahí en pantalla. Bueno, doctor Edwin Osorio, no ha llegado todavía su colega Manuel Ballesteros, abogado especialista en Derecho Financiero, pero voy a empezar con usted el tema, porque si no, nos llega el próximo invitado y no hemos resuelto nuestro tema. La Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia ha suspendido una resolución
del Consejo Superior Universitario de la Universidad de Antioquia, mediante el cual este Consejo Superior, que es el órgano administrativo, la autoridad mayor de la universidad, ha autorizado al rector John Jairo Arboleda, el alma mater, que hipoteque inmuebles de la universidad como garantía frente a un crédito que obtuvo la universidad con el IDEA. Y ustedes, a través de una acción, un medio de control que se llama hoy en día en el derecho administrativo, han interpuesto, vuelvo a decir, una acción de nulidad, déjenme decirlo de esa manera. Cuéntenos, explíquenos de qué se trata y cuál fue el resultado según, o para dónde va el resultado según este comentario que yo hago. Sí, Roger. En primer lugar, hay que entender que, tal como tú lo explicas, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Antioquia generó dos resoluciones. La resolución 2612 del 30 de julio de 2024 y la resolución 2632, perdón, del 26 de noviembre de 2024. Entre otras resoluciones que genera la Universidad de Antioquia, la primera autoriza la generación de un empréstito, la segunda materializa el 26 de noviembre de 2024 de empréstito, entendámoslo por préstamo. Aquí se autoriza para que el rector haga un crédito con el IDEA por la suma de 90.000 millones de pesos y que se ignore o hipoteque después que se graben los inmuebles de la Universidad de Antioquia, y en virtud de ese crédito que se pone de presente para que el rector haga todos los trámites pendientes a ello, entra el IDEA, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, se avala el crédito a través de un contrato de mutuo, que es un préstamo con interés, y en virtud de ello lo que acontece posteriormente es que en esa autorización que se da por la resolución 2632 del 26 de noviembre de 2024, se está diciendo que en esa autorización que se le da al rector y al otorgar el crédito respectivo de los 90.000 millones de pesos, con esa autorización que se le da, el IDEA exige frente a la Universidad de Antioquia que la pignoración de los inmuebles, sin distinguirlos, sin discriminarlos, sin concretizar qué inmuebles se van a pignorar, sean iguales o superiores a los 45.000 millones de pesos. Nosotros, en calidad de abogados administrativistas y defendiendo causas de la ciudadanía, lo que hacemos es estudiar la situación, además de tener la calidad dual de ser abogados y también ser egresados de la Universidad de Antioquia. Evaluamos la situación, analizamos la resolución 2632 del 26 de noviembre de 2024 y llegamos a la conclusión de que, si bien el Consejo Superior y el rector pueden optar en el mercado por créditos blandos, las competencias que tiene el Consejo Superior y la Rectoría por su parte no eran las propias de pignorar bienes sin discriminación, esto es, sin materializar y decir qué bienes se van a pignorar. Y concluíamos que, con base en la normativa que regula la materia, en particular la Ley 1150/2007 y el Decreto 4444 de 2008, esa pignoración de inmuebles, o sea, decir voy a prestar y afecten todo el patrimonio, sin discriminar qué bien, sobre cuál bien se va a constituir la hipoteca, afecta el patrimonio público, pone en alto riesgo el funcionamiento de la universidad en un futuro, y con ello, pues, obviamente se está violando la normativa. Procedimos posteriormente, luego del análisis jurídico que se hizo, procedimos a hacer una demanda, como tú bien lo dices, de nulidad, y en la nulidad buscamos que la resolución 2632 del 26 de noviembre de 2024 quedara sin efectos a raíz de esa violación, esa transgresión de la normativa. ¿Por qué? Porque en un futuro el IDEA, con la pignoración indeterminada, ¿cierto?, con la hipoteca que está haciendo sin discriminar los bienes,
sin determinarlos, pueden ser mano de bibliotecas, de laboratorios, ante un impago o no pago que se dé en ese momento y se pondría en riesgo el patrimonio público. Entonces, de aquí pueden surgir muchas situaciones, ¿cierto? Pensar que de pronto con el ejercicio de esta acción nosotros entorpecemos la viabilidad de la universidad o inclusive llegar a pensar que sin este crédito la universidad tendría que cerrar o hacerse inviable. Pensemos en el siguiente escenario, ¿cierto? La Universidad de Antioquia recurre a un préstamo de tesorería por 90.000 millones de pesos, tal como lo dije con el Instituto de Desarrollo de Antioquia, en razón de esa crisis financiera que presenta un déficit creciente que no es atribuible solamente al año 2024, ya se venía dando ese déficit. Los ingresos anuales de la universidad se ven afectados, están compuestos por el presupuesto nacional, departamental, ingresos corrientes como las matrículas, y estos ingresos son insuficientes para cubrir los gastos operativos y se genera una insuficiencia temporal de caja. Pero lo que se quiere significar con esto es que al autorizarse esa, mediante resolución, que la entidad acudiera al mercado financiero a buscar créditos, la finalidad del crédito era paliar una situación estructural que venía de atrás, pero que se volvía coyuntura en el 2024, y esto no va a resolver el problema de fondo. Lo otro, cuando el tribunal suspende la resolución, suspende provisionalmente los efectos de la resolución, que lleva a que la Universidad de Antioquia haga el crédito con la idea que se ignore o que se hipoteque de manera indiscriminada sin individualizar los bienes sobre los cuales se realiza la hipoteca, y que ya lo dije en oportunidad pasada, violenta la normativa en Colombia por no haber el previo avalúo, por no existir ese previo avalúo y por no existir además la determinación del inmueble. Entonces, lo que pasa allí es que se suspenden los efectos, pero no se está suspendiendo el contrato. Entonces, porque el contrato, que es el mutuo con interés, va en curso, el crédito está allí, el tribunal no está ordenando que se haga la devolución de dinero, eso toma un tiempo, y la universidad podrá acudir otra vez de nuevo al mercado a determinar los inmuebles y hacer bien la situación que estamos planteando. Bueno, oiga, doctor Edwin, me ha escuchado usted, pero ¿cómo le digo? Duro, denso el tema, denso. Yo no estoy comprendiéndolo del todo. Yo me lo imagino, dígamelo de manera más sencilla, ya lo dejé hablar, pues porque tenemos además muchos televidentes que son, e internautas que son expertos, incluso alumnos suyos, abogados y demás, y contó la historia en general de manera técnica, permítame que lo diga. Ahora, de manera muy sencilla y más corta, va a explicármelo. Ve que verá que yo lo entendí inicialmente con esta síntesis. Hágame el favor, José León, y ruédeme la síntesis que nosotros siempre presentamos como para invitar a nuestros televidentes e internautas a mirarnos. Yo he dicho, la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia es un tribunal administrativo porque precisamente el tema es de esa área, ¿cierto? Del derecho administrativo. No es penal, no es civil, es administrativo. Entonces se toma una decisión en este tribunal de suspender una resolución. El Consejo Superior Universitario de la Universidad de Antioquia, como lo dije al principio, es la autoridad máxima, es la que dice autorizo a ese consejo, o en ese consejo está incluso presente el gobernador de Antioquia o su secretario de Educación. Y hay distintos estamentos de la universidad, menos los estudiantes. Hasta donde tengo entendido, desde hace muchos años, los estudiantes no han querido ser parte de ese Consejo Superior Universitario. Entonces hay representación de profesores, de los sindicatos y demás, etcétera, del sector privado, porque son como el alter ego de la autoridad que es elegida
también por el Consejo Superior Administrativo, que es el rector. Entonces ellos son la máxima autoridad y le autorizan mediante resolución a que haga un préstamo por 90.000 millones de pesos para enfrentar ¿qué? La problemática financiera que desde el año pasado hemos venido diciendo que está sufriendo la Universidad de Antioquia. Necesita plata. Entonces, si no le llega del gobierno nacional, si no le alcanza a llegar por parte del gobierno departamental, si no le llega por matrículas, porque estamos hablando de una universidad pública, les tiene que recurrir para poder satisfacer sus necesidades a un préstamo. El Consejo Superior Universitario le autoriza el préstamo mediante resolución. Y ahí es donde viene el quid del asunto, como diríamos si estuviera yo sentado en un aula de clase frente al profesor Edwin Osorio Rodríguez. Profesor, ¿cuál es el quid del asunto ahí? Tiene que ver con que obviamente él habla de pignorar. Entonces nosotros pensamos en la palabra hipotecar, que la entendemos claramente. Si yo obtengo un préstamo, yo tengo que entregar una garantía, una prenda en garantía. Es los bienes de la universidad. Es ahí donde está el quid del asunto, que no se les está, ustedes no están de acuerdo mediante esa nulidad que han interpuesto ante el tribunal. Ustedes no están de acuerdo que se ignore, que se hipotequen los bienes de la universidad porque corren riesgo. Sí, en efecto, Roger, lo que dices en parte es así, ¿cierto? Pues aquí se hipotecan los bienes de la universidad, todo crédito, todo préstamo que se hace, para hablar en palabras castillas, todo préstamo que se hace requiere una garantía. Todos salimos al mercado constantemente, la ciudadanía, las entidades públicas, las entidades privadas, a buscar créditos, y estos créditos tienen que tener una garantía personal, una garantía real. Aquí estamos hablando de una garantía que se hace sobre un inmueble, que es una hipoteca. La oposición nuestra con respecto a ese empréstito, a ese crédito que se hace, a ese préstamo, es en cuanto a que esa hipoteca que se hace se está haciendo de manera indeterminada sobre inmuebles de la Universidad de Antioquia, no se está determinando. De ahí 10 casas que yo tengo, no estoy diciendo la casa 1, la casa 2, la casa 3, sino es todo un patrimonio, se está hipotecando indeterminadamente, y además no se hizo un avalúo previo con respecto al bien que se iba a hipotecar, ¿cierto? Entonces ahí está el quid del asunto, el quid. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que las leyes en Colombia, que citaba con anterioridad, exigen para este tipo de operaciones financieras, en particular del sector público, que se haga ese tipo de actos previos. Esto es, evaluemos los inmuebles, hagamos una valoración, hagamos una valoración concreta del inmueble que se va a hipotecar, y luego señalemos sobre qué inmuebles va a pesar esa hipoteca. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que en el préstamo que le hace el IDEA a la Universidad de Antioquia, de manera indeterminada se está diciendo que la Universidad de Antioquia hipoteca bienes hasta 45, igual, en una cuantía igual o superior a la mitad del crédito del préstamo que se hizo, que fueron 90.000 millones de pesos. O sea que estaríamos hablando de 45.000 millones de pesos que se hipotecan, pero no se determinó, ¿cierto? ¿A qué conclusiones llega el Tribunal Administrativo de Antioquia? Está llegando a la conclusión de que con este tipo de operaciones se pone en riesgo el patrimonio público, por lo mismo que venimos diciendo. No se individualizó el inmueble, los inmuebles sobre el cual iba a pesar la hipoteca, y no se hizo el avalúo previo. Entonces, tiene que ver con un asunto también de moralidad administrativa. Por eso, en toda esa situación que planteaba, que es un poco compleja, se vuelve técnica, tiene mucha parte de derecho financiero, de derecho administrativo. En esa situación que planteaba, estábamos diciendo que no se puede atribuir al ejercicio de esta demanda, que de pronto los demandantes, Edwin Osorio Rodríguez como abogado y como egresado de la Universidad de Antioquia, y los demás que me acompañan con la demanda, entre ellos el doctor Manuel Antonio Ballesteros Romero,
estemos acabando pues con un empréstito o un crédito, un préstamo que se le hizo a la Universidad de Antioquia. No se puede afirmar eso. Estamos velando por la legalidad, por la transparencia, por la publicidad que tienen que tener los actos administrativos y ante todo que a mediano y largo plazo la universidad no se vea abocada a la pérdida de bienes esenciales para su funcionamiento, como lo decía, bibliotecas, laboratorios y otros bienes que son de suma importancia, que no dan caso de mencionar esos bienes, ¿cierto? Como las fincas de propiedad de la Universidad de Antioquia para efectos del desarrollo de ciertas actividades y otros tantos. Doctor Edwin, buen día, cordial saludo. Discúlpeme la pregunta, pero surge desde mi más plena ignorancia frente al tema. Esta decisión del Tribunal de Administración de Antioquia cobija todos los bienes y para todos los empréstitos que puede hacer la Universidad de Antioquia. Javier, buen día. En este caso solamente estamos hablando de, o sea, aquí no se está diciendo que el contrato queda sin efecto. Lo que está quedando sin efecto es la resolución administrativa 2632 del 26 de noviembre de 2024 y dentro del análisis que se puede avisorar del tribunal en la posición y las consideraciones de la sala que hace con respecto a los bienes, se está diciendo efectivamente que hay un alto riesgo de no determinar los inmuebles. Entonces, para este empréstito, para este crédito, para este préstamo en particular, se tienen que hacer mejor las cosas, ¿cierto? Entonces, por eso se decía en su momento, aquí no le está atacando el contrato, no le están diciendo el contrato entre la Universidad de Antioquia y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia es nulo. Están diciendo es nulo, es nulo no es. Se suspende provisionalmente los efectos del acto administrativo de la resolución 2632 del 26 de noviembre de 2024 con el objeto de que se zanje esa situación, de que se palie esa situación y por qué no en un futuro cercano, si se llegara a determinar que la resolución efectivamente violenta el ordenamiento jurídico, se haga un avalúo con respecto a los inmuebles que se van a hipotecar a favor de el IDEA o de otra institución, se haga avalúo previo y se determine qué bienes se van a afectar. Es muy importante la pregunta tuya, Javier, porque nos sirve para que la población, en particular nuestros oyentes, nuestros televidentes, comprendan un tema tan complejo como esto y sepan que el cuento aquí no está atacando el contrato, no está atacando otros préstamos que la universidad haga, pero sí el proceso jurisdiccional tiene un elemento que sirve de ejemplo para otro tipo de actuaciones y saber que si la Universidad de Antioquia o otra institución de derecho público va a ignorar o hipotecar bienes, no lo puede hacer de manera si se quiere extendida, no lo puede hacer de manera desproporcionada. Al decir yo de todo mi patrimonio hipoteco hasta el 50%, que sería para este caso, estamos hablando de un préstamo de 90.000 millones de pesos, el préstamo, la hipoteca que se hace de primer grado es una hipoteca que debe cubrir 45.000 millones de pesos, ¿verdad? El valor del préstamo, la mitad del valor del préstamo igual o superior a ese monto. ¿Y qué decimos nosotros, Javier? Igual que le contestaba hace un momento a Roger la pregunta que nos hacía. Decimos, hombre, esto a mediano y largo plazo pone en riesgo el patrimonio público y la universidad de esa manera en que hizo y en que hace la hipoteca, en que genera la hipoteca, lo que hace es que al poner en riesgo el patrimonio público, pone en riesgo el patrimonio público no de la misma entidad, sino de todos los antioqueños y los colombianos. Oiga, doctor Edwin, entonces volvamos al principio, bueno. Entonces, más o menos ahí vamos entendiendo. El tema no es fácil, pero bueno. En todo caso, yo decía ahorita, recordando la situación financiera de la Universidad de Antioquia, porque hace un préstamo, mejor dicho, voy a poner un ejemplo bien extremo, bien raro.
A ver si de pronto eso nos ayuda también a entender. Es como el que toma la decisión de, porque necesita plata urgentemente, de meterse con el gota a gota, ¿cierto? Con el prestamista de esos gota a gota, que son usureros y que podrían terminar quedándose, no solamente con el patrimonio de quien no sea capaz de pagar ese préstamo tan oneroso, sino que hasta con la vida. Recuerden que eso es lo que pasa mucho con los gota a gota. Entonces, he puesto el ejemplo exagerado para decir, bueno, es que la universidad necesitaba plata. Estuve hablando de los problemas financieros de la Universidad de Antioquia. Necesitaba y necesita plata. Esto de alguna manera, entonces, no le pone la talanquera a esa posibilidad de que la universidad llegue unos recursos necesarios para continuar funcionando. El remedio el medio de control de nulidad, en este caso, que lleva al Tribunal Administrativo de Antioquia a suspender el negocio, no es peor, o sea, peor el remedio que la enfermedad, porque va a tener problemas, para ir la universidad con problemas financieros. Sí, nosotros tenemos la siguiente postura porque es una pregunta necesaria para este tipo de problemas jurídicos que se están planteando. Si con el ejercicio de la acción que nosotros emprendimos se causa un problema mayor al que tenía la Universidad de Antioquia, la respuesta de nosotros es no, por las razones que habíamos expresado. Aquí no se está atacando el contrato, no se está atacando ni siquiera la resolución 2612 del 30 de julio de 2024, que es la que autoriza a la Universidad de Antioquia a través del Consejo Superior, otorgando facultades a la Rectoría para que salga al mercado a buscar créditos. Aquí lo que estamos atacando es la forma, no la sustancia de cómo se hacen las cosas, ¿cierto? Y esa forma tiene un costo en los estados de derecho. Estamos diciendo, haga su crédito, señores Universidad de Antioquia, lo necesitan, salgan al mercado, pero cuando lo hagan, respeten la normativa. Y la normativa está indicando que debe haber un avalúo previo con respecto a esos bienes que se van a hipotecar y determine los bienes para que el acreedor, en caso de una situación que se presente, de que no haya posibilidad de pago, no tenga la posibilidad de optar con respecto al patrimonio público sobre qué bien voy a sacar a remate, una finca, recinto Pirama, etcétera, etcétera, un laboratorio, una sede, ¿cierto? Y pondría en riesgo el funcionamiento con respecto a bienes esenciales de la universidad. Entonces la pregunta es muy interesante porque, o sea, este crédito, este préstamo que hace la Universidad de Antioquia debe implicar que asegura el pago del capital y los intereses, y ese interés termina siendo superior al 10% anual. Entonces no hay límite temporal o cuantitativo específico en la resolución, ¿cierto? Entonces eso es lo que estamos pidiendo, que sea más claro. O sea, ante la insolvencia, ante la posibilidad que tiene cualquier persona, como nosotros los que estamos acá en este set, las personas que nos están escuchando, que nos están oyendo, personas jurídicas de derecho público y derecho privado, ante cualquier afugia, cualquier situación coyuntural como la que se expresó en el año 2024, cuando sufrimos del pasivo que había acumulado la Universidad de Antioquia. Entonces le estamos diciendo a la Universidad de Antioquia, a través del ejercicio de esta demanda, que haga las cosas, pero que las haga bien, y que no ponga en riesgo el patrimonio de la universidad, porque sabemos todos los egresados y la sociedad antioqueña y colombiana en general lo que significa ese centro académico para la población en general. Ahora sí, es determinar, que quede clarito, ¿cierto? Entonces, no es indeterminado, es determinar, que quede clarito y que quede evaluadito, que quede muy definido. Es palabra más, palabra menos, lo que ha decidido el tribunal. No están en contra del préstamo porque se necesita. No, pues se convertirían ustedes en unos villanos. Estaría entonces nuestro invitado Edwin Osorio Rodríguez con todo el mundo encima porque vea cómo fue que impidió que le entrara una plática necesaria a la universidad. No, es eso, así de sencillo, ¿cierto? Determinar, evaluar, concreto, ¿cierto? Que no se ponga en riesgo todo el patrimonio. Así es.
Sí, así es. Y la oportunidad que tenemos contigo, Roger, y con lo que ha salido, porque fue noticia de fin de semana, salió en un diario de amplia circulación local y territorial que todos conocemos, y sale la noticia, y si la noticia se aborda así, grosso modo, lo que van a entender la población en general es que en efecto estamos causando un mal. Nosotros no estamos causando un mal, ejercitamos una acción que hoy en día se llama medio de control, que es la nulidad, donde las autoridades públicas, cuando emiten sus actuaciones, tienen un control por parte de la población. Y si ese control por parte de la población a través de la sociedad civil organizada no se da, pues están los jueces de la República que deciden. Es muy diciente que en estos momentos la Sala Sexta del Tribunal Administrativo de Antioquia haya suspendido provisionalmente los efectos del acto administrativo. ¿Qué significa eso? Vamos a dejar sin efecto de eso, vamos a seguir estudiando el caso, dicen los magistrados, en su providencia, en su auto, vamos a seguir evaluando esta vaina, porque esta vaina no nos da, y no nos da porque no, como lo dice Roger, de manera que se entienda, ustedes no determinaron el inmueble o los inmuebles que iban a hipotecar, y de otro lado ustedes no hicieron un avalúo previo, ustedes están violando la normativa. Entonces vamos a suspender, vamos a seguir analizando, y llegará un momento donde se produzca una sentencia y la sentencia diga a quién se le asiste la razón. Entonces, a Javier y Roger, porque aquí lo que tenemos es que se produjo el auto, se produjo la decisión del tribunal, pero la contraparte, que es la Universidad de Antioquia, que va a estar interesada en que no se suspendan los actos, va a ejercitar recursos, ¿cierto? ¿Para efectos de qué? Para efectos de que quede invalidez esa situación. O sea, que esto no es una situación definitiva, es una decisión que se toma, que para nosotros como demandantes es muy importante, porque consideramos que se nos empieza a dar la razón, pero no es una razón definitiva. Ya en estos momentos tendrá 3 días, ¿cierto? Una decisión que es del día 28 de marzo, tendrá 3 días para efectos de qué, para efectos de esa decisión, y una vez la izquierda irá al superior, y el superior decidirá si le asistía razón o no a nosotros como demandantes. Doctor, específicamente para este empréstito con la ley, entonces la Universidad de Antioquia, ¿qué recursos tiene? Y si entre esos recursos es presentar otra garantía. Sí, para este empréstito específicamente va a tener el recurso de manera jurisdiccional de reposición y apelación frente a la decisión que toma la autoridad, y esos recursos se surten ante el superior decide si dejan firme la decisión o si la revoca. Si la dejan firme, pues quedarán suspendidos provisionalmente los efectos de la resolución, y por lo tanto la Universidad de Antioquia tendrá que pensar en varias figuras. Uno pensaría, por ejemplo, en la revocación directa, revocar directamente su propio acto, adelantarse a cualquier decisión que se tome en la posteridad, y cuadrar la situación con su prestamista, ¿cierto? Con su acreedor que se le idea, para efectos de que puedan constituir una garantía que determine los inmuebles o inmueble a hipotecar, y además que se haga el respectivo avalúo previo. O sea, salidas las hay. Recordemos, Javier, insisto en eso, no se está atacando el contrato, no se está atacando desembolsos que ya van adelante con respecto a la idea, sino que estamos atacando es la resolución que lleva a la autorización del rector para ignorar de manera, o hipotecar más bien, digámoslo así, hipotecar de manera indiscriminada, sin determinar y sin evaluar previamente. Clarísimo, clarísimo. No préstamo, no es contra el préstamo necesario, es contra la forma de hipotecar, lo indeterminado y sin avalúo. Entonces, le voy a hacer una última pregunta que creo que es muy importante para nuestros internautas y televidentes en general, como docente en Derecho Administrativo, pero antes, ojalá eso nos inspire. La fábrica de la inspiración, la fábrica de todos, fábrica de licores y alcoholes de Antioquia. Qué maravilla
que haya medios de control, así se llaman, lo que antes conocíamos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, el CEPACA que llaman, que es la especialidad del librito de, además de la Constitución, por supuesto, el librito de cabecera de nuestro invitado, el doctor Edwin. Antes se llamaba acción, ¿cierto? La acción de nulidad, acción de restablecimiento, en fin, medio de control. Es como muy complicado, es más fácil decir una acción de nulidad que el medio de control nulidad o de nulidad. Bueno, pero me gusta mucho la palabra medio de control, es porque permite que la gente, incluso del común, tenga la posibilidad del derecho para que defienda precisamente sus derechos. Eso es como eso es lo más, lo que contiene de importante cada uno de esos medios de control, en este caso de la unidad, doctor Edwin. Sí, Roger, de manera muy corta, pues hay que decir que había un decreto, que era el decreto 0184, que era el anterior Código Contencioso Administrativo, y luego surge la ley 1437 de 2011, que es nuestro Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, y que allí ya no se habla de las acciones, sino que se habla de los medios de control, y por eso hacemos tanto énfasis desde el derecho administrativo en que estas decisiones que afectan tanto a la comunidad tienen control social, y en ello están los medios de comunicación develando y haciendo visibles todos estos problemas de la administración pública, la sociedad civil organizada, los sindicatos, que son muy importantes para hacer el control sobre las actuaciones de la administración. Está el control constitucional que hacen los jueces a través de los medios constitucionales como la tutela. Está el control administrativo de autotutela que se hace a través de los recursos, y está el control político, que lo conocemos todos a través de los consejos, las asambleas, el Congreso de la República, y la última razón de ser de las cosas, cuando estos controles no funcionan, entonces vamos al control jurisdiccional, y cualquier ciudadano, no solamente los abogados, sino cualquier persona, para una nulidad como la que nosotros planteamos, no se requiere ser abogado. Obviamente, Roger llamaba la atención que era un problema muy técnico, pero lo que nos dice el código es que para esto no se requiere abogado. Cuando vemos que hay una posible irregularidad, que ello puede llevar a un detrimento al patrimonio público, que no hay publicidad con respecto a las actuaciones, lo que hacemos es demandar a través de la nulidad para que las cosas vuelvan a su estado anterior, para que el juez de la República diga con respecto a una resolución como la que comentamos hoy, la dejo sin efectos porque ustedes no cumplieron la ley. Claro, claro, excelente. Gracias por la explicación. Último comentario, doctor Edwin Osorio Rodríguez. ¿Qué posibilidad, no sé si de pronto será de su expertise como abogado administrativista, pero qué posibilidades hay de que, o qué medios de control mejor hay para los ciudadanos respecto de lo que hacen hoy en día algunos de nuestros corporados? Podemos mencionar congresistas, podemos mencionar diputados, aunque en la Asamblea Departamental de Antioquia eso casi no se ve, lo que voy a preguntar, o nuestros consejos. El Consejo Distrital de Antioquia de Medellín tiene lamentablemente ese problema, esa forma agresiva, violenta, como anti todo de ejercer su labor como concejales o como congresistas. ¿Hay algún medio de control? No sé si en lo contencioso administrativo, en lo constitucional, en lo penal, no sé, en lo penal, no sé, permítame que estoy tirando la pregunta al aire así, a propósito de lo que es medio de control, pensando en derechos de la gente, para que se exija mejor manejo del discurso político. Sí, Roger, en efecto hay un medio de control. Los medios de control jurisdiccionales están entre los artículos 136 y 148 del Código de Procedimiento Administrativo y del Contencioso Administrativo, y ese medio de control se llama la pérdida de investidura. O sea, frente a esos actos que atentan contra la moralidad de estos corporados, de miles, de concejales, de diputados y de congresistas respectivamente, está la pérdida de investidura. Recordemos que en el pasado hemos conocido de ese tipo de actuaciones, y
se ejercitan por parte de la mesa directiva o de cualquier ciudadano, inclusive de los órganos de control, en particular de la Procuraduría General de la Nación, y el periodo en el cual se puede ejercitar es durante el tiempo que dure el mandato. O sea que sí hay medio de control con respecto a ello, cosa distinta es que lo ejerzamos o no, pero sí en nuestro estatuto hay un medio de control que se llama la pérdida de investidura para todos estos que son grotescos, que a veces atentan contra la moralidad pública, que no dan buen ejemplo dentro de esa pedagogía que se debe tener en el ejercicio del quehacer constitucional y el quehacer político. Entonces encontramos que si hay un referente, insisto, la pérdida de investidura para los casos en concreto. Bueno saberlo, muy bueno saberlo. Vea, pues yo le tiro la pregunta a usted ahí como porque estaba pasando más en otro tipo de derecho, pero no, ahí está. La pérdida de investidura está ahí, ¿cierto? Es en el Código de Procedimiento Administrativo y de los contenciosos administrativos, ¿cierto? Y recordemos que ya pasó el caso de Rodrigo Mesa en el pasado, el extinto diputado de la Asamblea de Antioquia, que por esos actos que hubo, que fueron muy connotados, allí hubo una serie de acciones en contra de este diputado y terminó con una sanción que fue exigua, pero que muestra que ese tipo de acciones o lenguaje grotesco, etcétera, etcétera, también tiene control jurisdiccional y que hay una excepción a lo que estamos planteando, que es la ley 15 de 1992, para los congresistas de la República, que allí sí vemos que en ese quehacer congresional el lenguaje es más pesado y es mucho más grotesco. Ley quinta. Sí, esa es la ley pues, de los congresistas, ¿cierto? Muy bien. Doctor Edwin Osorio Rodríguez, abogado administrativista, muchas gracias. Excúsenos las dificultades para comprender el tema, pero finalmente creo que lo comprendimos. Y le agradecemos mucho porque siempre esté presente en esta labor nuestra, que es no solamente la de informar, sino la de ayudar a entender. Y solo lo hacemos con personas como usted. Muchísimas gracias, doctor Edwin. Gracias a ustedes, es un placer estar en estos medios. Que estén bien. Feliz día. Feliz día.